más atractivos. La Pinada es un proyecto que se acaba de añadir al portfolio del programa Smart Sustainable Districts, cuyo objetivo es acelerar el desarrollo de barrios que sean muy ambiciosos en sus objetivos sobre las emisiones de carbono o la eficiencia energética. Tenemos la ambición de convertir La Pinada en el primer ecobarrio de España. Estamos trabajando en distintos frentes, como por ejemplo, una gestión sostenible del agua, modelos de movilidad del futuro, modelos compartidos, y el frente más ambicioso se centra en la participación ciudadana. Hay un proceso paralelo al de las soluciones técnicas, que está basado en un grupo que han creado y que se basa en el diálogo con futuros residentes del barrio. Incluso antes de que tuviéramos el primer gran taller de co-creación de una SSD, Smart Sustainable District, recopilamos información y hablamos de las alternativas con los ciudadanos y las pusimos todas encima de la mesa. Los ciudadanos expresaron su emoción acerca de este proceso, porque se sintieron mucho más escuchados y que podían aportar sus propias ideas. Así que no se limitaban a transmitir el mensaje y seguir adelante con su vida, sino que tenían la oportunidad de formar parte del desarrollo, en lo que se refiere a oportunidades de negocio, a una participación activa, a crear su propia comunidad. Esta idea ha ido creciendo cada vez más y se ha convertido en algo que da lugar a un debate acerca de, por ejemplo, ¿cómo quiero vivir? ¿Dónde quiero aparcar el coche? O si quiero dejar a mis hijos a 20 metros de donde vivo y aparcar el coche en otro sitio. Y así convertir esto en un sitio en el que mis hijos puedan jugar. Ese son el tipo de temas que estamos debatiendo actualmente. Y será muy interesante ver cómo la gente está trazando acuerdos. Porque está claro que no se puede hacer todo en el mismo sitio. Se centra en la distribución espacial de las funciones. Y es muy bueno debatir estos temas directamente con los futuros residentes del barrio. Es un proceso real de co-creación, por eso es tan interesante. Además, creo que seremos un gran ejemplo para otros barrios en otras zonas. Lo primero que hacemos al llegar a un barrio es hablar con muchas personas y recopilamos información. Y después los sentamos literalmente. Y los juntamos con personas con las que probablemente nunca hayan hablado, para que abran su mentalidad y entiendan el otro lado de la historia, o el resto de propuestas, y así se den cuenta de la gran complejidad de su propio entorno.